Padres tóxicos que me corrieron a los 18 y me ignoraron, se presentaron en el cumple de mi hijo pidiendo dinero y luego intentaron demandarme por una falsa deuda. Hola a todos. Soy Oliver, y esta es la primera vez que me animo a compartir públicamente una parte de mi vida que hasta el momento había mantenido bastante en secreto. Quería soltar todo esto en un foro tipo Reddit para ver si alguien más ha pasado por algo parecido o al menos para desahogarme. No tengo la intención de sonar muy formal, así que disculpen si me expreso de forma relajada o uso un lenguaje muy coloquial. Simplemente necesito contar mi historia tal y como la viví. Cuando pienso en mis papás, Henry y Emma, lo primero que me viene a la mente es la sensación de que ellos jamás quisieron comprometerse con la paternidad. Crecí en un pequeño suburbio cerca de Seattle, en el estado de Washington. Desde que tengo uso de razón, mis padres estuvieron más interesados en sus propias aventuras que en formar una familia estable. Mientras mis compañeros de clase hablaban de cómo sus papás los llevaban a entrenar fútbol o a acampar, yo me la pasaba solo en mi habitación, o aprovechando para salir al parque con mis vecinos cuando podía. No es que me maltrataran físicamente ni nada así, pero la indiferencia a veces duele más que cualquier otro tipo de abuso. Por ejemplo, si sacaba buenas notas, ellos apenas decían ok, bien y no mostraban mayor interés. Si me iba mal, simplemente me ignoraban o me daban un te lo dije para luego seguir en lo suyo. Mis cumpleaños eran un mero trámite, un pastel comprado a última hora y un felicidades breve, porque al día siguiente se iban de viaje en motocicleta o se encerraban en la sala a ver sus series favoritas toda la tarde. En fin, crecí con la sensación de ser un invitado en mi propia casa. Llegado el momento en que cumplí 16, conseguí mi primer trabajo de medio tiempo en una cafetería cerca de la escuela. Quería ahorrar para un coche y, sobre todo, para mi eventual salida de casa, aunque no sabía muy bien cómo funcionaba el mundo más allá del vecindario. A los 17, mis planes de estudiar en la universidad empezaron a tomar forma, había aplicado a varias instituciones dentro de Estados Unidos, y gracias a unas calificaciones decentes y un par de actividades extracurriculares, tuve la esperanza de poder entrar a una buena universidad en California o quizás en Oregón. Sin embargo, mis padres se mostraron sumamente desinteresados con ese tema. Nunca me preguntaron qué quería estudiar ni me ofrecieron acompañarme a visitar ningún campus. Para ser honesto, yo veía la universidad como mi oportunidad para escapar de ese ambiente frío y crecer como persona. No obstante, nunca imaginé lo que iba a pasar justo en mi cumpleaños número 18. Ese día, mis padres me dijeron, casi con frialdad, que ya era hora de que aprendiera a arreglármela solo y que tenía un mes para salir de la casa. Me largaron un discurso que, según ellos, era ser realistas, decían que querían usar el dinero que tenían ahorrado en una gira por diversos estados, planeaban visitar Utah, Colorado, pasar por Nevada y luego terminar en la soleada Florida. También hablaron sobre iniciar un supuesto negocio móvil relacionado con artesanías que iban a vender en festivales, aunque ni siquiera tenían un plan concreto. La excusa que más me dolió fue que se sentían atascados conmigo en casa, como si yo fuera un obstáculo gigantesco para su libertad. Jamás olvidaré la frase exacta de mi mamá: Emma, Oliver, tú ya creciste, y tu papá y yo no queremos perdernos la vida por tener que cuidar de alguien que ya ni siquiera nos agradece nada. Aquella tarde me encerré en mi cuarto y me sentí tan mal que ni siquiera salí a cenar. Lloré por rabia, impotencia y, sobre todo, por darme cuenta de que mis padres no tenían el más mínimo interés en mi bienestar ni en mi futuro. Después de 2 o 3 días, cuando mi cerebro procesó lo que sucedía, empecé a buscar ayuda entre familiares. La mayoría de ellos, tanto los que vivían en Oregón como una tía que se había mudado a Illinois, se desentendieron de inmediato. Recibí respuestas como oye, me encantaría ayudarte, pero mi casa es muy pequeña o tus padres deben saber lo que hacen, tal vez no es nuestro asunto. Y claro, al no tener hermanos ni abuelos cercanos, me quedé totalmente en el limbo. Cuando estaba a punto de quedarme sin esperanza, apareció un rayo de luz en forma de un tío abuelo llamado Mathis. En realidad era primo de mi padre, pero toda la vida me habían dicho que le llamara tío, quien vivía en un pueblito cercano a Salt Lake City, en Utah. Me envió un correo, él es algo mayor, así que prefería comunicarse por correos electrónicos en vez de redes sociales, diciéndome que podía quedarme en su casa un tiempo, con la condición de que trabajara y me esforzara, porque no podía darme todo en bandeja de plata. La idea de mudarme a Utah me puso nervioso al principio. No conocía a nadie allí, ni siquiera a mi tío Mathis, quien hasta ese momento solo había sido un contacto esporádico en las fiestas navideñas por Zoom o llamadas breves. Aún así, decidí que era mejor eso que quedarme mendigando la atención de unos padres que me querían fuera. Así pues, reuní lo poco que tenía, pedí un aventón a un vecino para llegar a la estación de autobuses y con un par de maletas, emprendí el viaje más largo que había hecho hasta la fecha. Lo más sorprendente de todo esto es que mis padres no se molestaron en detenerme, ni en despedirse, ni un adiós decente. Estaban más ocupados organizando su viaje de aventura que en preocuparse por si su hijo sobreviviría o no. Jamás olvidaré la sensación de caminar hacia la calle bajo la lluvia de Seattle,
con las maletas empapadas, sintiendo que me arrancaban de una familia que, aunque no me daba mucha calidez, al menos era mi único lazo conocido hasta ese momento. En ese trayecto hacia Utah mi mente no dejaba de dar vueltas en todo lo que venía. ¿Qué haría con mi vida? ¿Cómo pagaría la universidad? ¿Conseguiría un trabajo estable? ¿Valdría la pena seguir en contacto con mis padres? De alguna forma, el coraje que sentía por la expulsión de mi propia casa empezó a transformarse en determinación. Quizás esto significaba un nuevo comienzo para mí. A pesar de la tristeza, me mentalicé en la idea de trabajar duro, estudiar y tratar de encaminar mi futuro. No tenía idea de cuánto me iba a costar llegar a donde estoy ahora. Jamás pensé que mis padres y yo volveríamos a hablar. Pero el destino da giros insólitos. Y aunque los años fueron pasando y logré encontrar mi camino, hace poco mis padres reaparecieron de la nada, removiendo viejas heridas y complicando todavía más mi situación actual. Sé que suena a cliché de drama familiar, pero créanme, las cosas que sucedieron después fueron tan alocadas que ni yo mismo termino de creérmela. Cuando llegué a Utah, me sentía como un forastero total. El camino hasta la casa de mi tío Mathis fue una odisea. Tuve que tomar un autobús que atravesó buena parte de las montañas, con paisajes que cambiaban de húmedos bosques a planicies desérticas. Durante el trayecto, hice un gran esfuerzo por no dejarme aplastar por mis miedos e incertidumbre. Me repetía a mí mismo que, de algún modo, esto era mejor que permanecer con mis padres y su indiferencia. Recuerdo que, al bajarme del autobús en una pequeña estación rural, sentí un enorme vacío en el estómago, mezcla de hambre y nervios. La primera impresión que me dio la casa de Mathis fue la de un lugar cálido y lleno de recuerdos. Tenía fotografías colgadas de la pared, pequeños adornos de madera tallados. Resulta que mi tío era aficionado a la talla de madera, y una chimenea antigua que daba la impresión de llevar décadas sin modernizarse. Mathis era un hombre bonachón con la voz algo ronca, de cabellos blancos, pero con más energía de la que yo hubiera imaginado para su edad. Me recibió con un abrazo desgarbado, algo torpe, pero verdadero. Desde el primer momento, me advirtió que la vida con él no sería un lujo, sino una prueba de mi capacidad para ser responsable. Si te quedas, tendrás que adaptarte a mi manera de hacer las cosas, no soporto flojos ni que se anden con dramas, me dijo, sin rodeos. La casa no era grande, pero tenía una habitación libre que Mathis usaba como cuarto de costura y bodega ocasional. Lo primero que hicimos fue despejar ese espacio de telas, cajas de herramientas y un par de sillas rotas que guardaba por si acaso. Fue un alivio quitar todo ese polvo y acomodar mis pocas pertenencias. No tenía muebles propios, salvo la maleta donde llevaba ropa y algunos libros de la escuela, así que Mathis me prestó un catre viejo. No era la cama más cómoda del mundo, pero me sentí agradecido de contar con un lugar al menos para mí. Lo siguiente en la lista fue ponerme a trabajar en el pequeño local de comida que Mathis regentaba, un diner medio clásico que se había ganado la simpatía de la comunidad local. El negocio se llamaba La Sartén de Mathis y ofrecía desayunos todo el día, hamburguesas, sándwiches y postres caseros. A veces, también vendía productos de repostería que elaboraban sus vecinos. Mi tío solía decir que el éxito de su diner residía en que no hay como la buena cocina casera para alegrarle el día a un desconocido. Lo cierto es que el ambiente en ese lugar resultó ser mi refugio. Aunque el trabajo de cajero, lavaplatos y ayudante de cocina a veces se me hacía pesado, descubrí que me gustaba el trato con la gente. Poco a poco fui ganando confianza. Mientras tanto, mis planes académicos seguían en el aire. Con todo lo ocurrido, no había tenido tiempo de formalizar mis solicitudes de ingreso a varias universidades. Tenía miedo de que se me hubieran pasado los plazos o de no contar con dinero suficiente. Sin embargo, Mathis me sorprendió mostrándose muy interesado en que retomara mis estudios. Me propuso que, si lograba demostrarle dedicación y disciplina trabajando en La Sartén de Mathis y ahorrando, él me ayudaría con la matrícula y, de ser posible, con parte de la manutención. Fue la primera vez en mi vida que un adulto me ofrecía apoyo de verdad, sin exigir nada a cambio más allá de mi esfuerzo. No voy a mentir, me emocioné tanto que estuve a punto de quebrarme y llorar frente a él. De hecho, me abrazó con esos brazos robustos que tenía y me dijo, no me veas como un santo, chico. Verás que trabajo duro te va a costar, pero a mí me sobra un techo y tengo un diner que necesita más manos, así que salimos ganando ambos. Ese mismo día por la noche, mientras me acomodaba en ese catre que chirriaba cada vez que me movía, pensé en mis padres. Henry y Emma debían estar en plena ruta de viaje, o quizás preparando maletas. Conociéndolos, no habrían tardado en deshacerse de cualquier cosa que me perteneciera. Me invadió una nostalgia inesperada, por muy mal que me hubieran tratado, eran mis padres. Y me di cuenta de que, aunque intentara hacerme el valiente, me dolía profundamente saber que, en el fondo, ellos nunca me quisieron como un hijo al que proteger. Me quedé dormido tarde, dándole vueltas al asunto. Los siguientes meses transcurrieron entre trabajo y papeleo universitario. Como Mathis me lo prometió, él cubría los pequeños gastos de mi solicitud y también parte de mis libros de texto.
A cambio, yo pasaba largas jornadas en el diner, atendiendo a los clientes más tempraneros y luego ayudando a limpiar el lugar al anochecer. Fue agotador, pero valía la pena. Mathis no solo era un tipo estricto con los horarios, sino que también era sorprendentemente generoso cuando veía resultados. A menudo, tras cerrar el local, me enseñaba trucos de cocina o me contaba historias de sus viajes por Arizona y Nuevo México cuando era joven. Era casi como tener un abuelo. Un día, mientras limpiaba las mesas, recibí una llamada en mi celular. Era un número que no reconocí, y al contestar, resultó ser Emma, mi madre. No lo podía creer. Habían pasado alrededor de 4 meses desde que salí de casa, y jamás me imaginé que ella o Henry se molestarían siquiera en marcar mi número. Al principio, guardé silencio, esperando a ver qué decía. Con voz seca y casi robótica, me soltó un Oliver, solo llamo para saber si te has instalado ya en algún sitio y si piensas regresar. Me quedé en shock. ¿Regresar a qué? ¿A la casa de la que me echaron tan cruelmente? Le respondí algo como, ¿de verdad te importa? Y ella guardó silencio unos segundos antes de decirme que no me lo tomara a mal, que solo preguntaba por cortesía. Tu papá y yo estamos en Idaho, conociendo unas rutas de senderismo, pero la verdad, tampoco podemos ocuparnos más de ti, agregó con un tono que más bien sonaba a impaciencia. Aquella llamada me dejó una mezcla de ira y tristeza, pero lo dejé pasar. No quise profundizar demasiado. En mi mente pensaba que ya no debía nada a esas personas que me dieron la espalda. Fue una breve conversación. Mi madre colgó cuando sintió que no habría una respuesta concreta de mi parte. No me preguntó sobre mi salud, ni sobre cómo me estaba yendo en el diner o en los estudios. Únicamente le interesaba saber si pensaba volver a ser su responsabilidad. Esa fue la última vez que escuché sus voces durante varios años. Pasó el tiempo, y gracias a mi esfuerzo y a la ayuda de Mathis, logré matricularme en una pequeña universidad en Utah para estudiar administración de empresas. Decidí quedarme cerca de mi tío, trabajar a medio tiempo en su diner y tomar clases por las tardes. Fue un periodo complicado, pero a la vez enriquecedor. A medida que mis conocimientos avanzaban, pude también aportar nuevas ideas al diner, como un sistema de promociones o un mejor control de inventario. Mathis me cedió la confianza para llevar las cuentas de la cafetería, y ahí descubrí que los números y las finanzas se me daban muy bien. Por supuesto, mi vida no solo giró alrededor del trabajo y la universidad. Conocí gente maravillosa que me ayudó a sobrellevar la carga emocional de mi familia. Entre ellos se contaba Nora, una chica de la clase de contabilidad con quien entablé una buena amistad que, más adelante, se transformaría en algo mucho más significativo. Ella venía de Colorado, y también tenía sus propios traumas familiares, aunque quizá no tan intensos como los míos. Compartir nuestros miedos y motivaciones nos hizo muy unidos. A lo largo de esos años, nunca más volví a tener noticias directas de Henry ni de Emma. Tampoco me escribieron correos ni me buscaron en redes sociales, o al menos no lo supe. Me acostumbré a la idea de que era un huérfano de padres vivos, por decirlo de alguna forma. Y, en ese pequeño universo que había construido con Mathis y algunos amigos cercanos, me sentía estable y en paz. Sin embargo, nada dura para siempre. Cuando estaba por graduarme, mi tío Mathis empezó a enfermarse con más frecuencia. Era algo cardiovascular, aunque él nunca quiso entrar en detalles ni dejarse cuidar mucho. Lamentablemente, poco después de mi graduación, me llegó la noticia que más temía. Mathis había sufrido un colapso y no sobrevivió al camino al hospital. Fue un golpe devastador. Por un lado, estaba feliz porque acababa de obtener mi título, me sentía listo para el mundo laboral y tenía planes de iniciar un pequeño negocio de consultoría financiera. Pero, por otro, la persona que me había brindado un hogar, cariño y oportunidades cuando nadie más lo hizo, ya no estaba. Más adelante, con el corazón roto, tuve que poner en venta el diner por recomendación de los médicos y asesores legales, pues Mathis había dejado algunas deudas de las que yo no tenía conocimiento. Todo ello me sumió en una profunda tristeza, pero a la vez me dio fuerzas para honrar la memoria de mi tío, quien siempre me animó a dar lo mejor de mí. Lo que siguió fue un periodo de reorganización total de mi vida. Con la muerte de mi tío, pensé que mi vínculo con la familia había quedado reducido a cenizas. Ni Henry ni Emma aparecieron, ni tampoco me mandaron condolencia. Asumí que ya no tenía padres. Fue duro, pero me centré en avanzar, en mi carrera profesional y en mi incipiente relación con Nora, que finalmente se convirtió en mi esposa tras un par de años de noviazgo. Durante todo ese tiempo, llegué a creer que no volvería a saber de mis padres, pero estaba equivocado. Al cabo de muchos años, hicieron un inesperado regreso con intenciones que, hasta el día de hoy, me dejan con la sangre hirviendo. El tiempo pasó, y mi vida se convirtió en algo que nunca habría imaginado allá en mis días más sombríos. Tras la muerte de mi tío Mathis, tuve que replantearme muchas cosas. Vendí el diner, no fue una venta millonaria, pero me sirvió para liquidar algunas deudas, y me concentré en terminar mi carrera de administración de empresas. Con gran esfuerzo, logré incorporarme en una institución bancaria local de Salt Lake City.
Me fue bastante bien, empecé como asistente administrativo y gracias a mi experiencia previa manejando las finanzas del diner y a mi dedicación, ascendí paulatinamente. Al cabo de unos años, ocupaba un puesto en el área de gestión y análisis financiero. Mientras tanto, mi relación con Nora evolucionó a pasos agigantados. Nos mudamos juntos a un modesto apartamento cerca de mi trabajo y, tras un par de años conviviendo, nos casamos en una pequeña ceremonia a la que acudieron solo nuestros amigos cercanos. Obviamente, mi madre Emma y mi padre Henry no asistieron, porque ni siquiera estaban enterados. Nunca pensé en avisarles, ni me pareció necesario. Al fin y al cabo, me habían corrido de la casa con un portazo y cero remordimiento. Nora y yo, pese a las dificultades económicas iniciales, conseguimos estabilizarnos. Ella se dedicó a la venta de inmuebles, primero como asistente de una gran agencia en la ciudad, y después, poco a poco, comenzó a captar clientes más serios. Con el tiempo, se convirtió en una agente de bienes raíces reconocida en su círculo. Parecía un sueño hecho realidad para ambos, veníamos de pasados llenos de carencias y, de pronto, estábamos construyendo un futuro estable. Pero la vida siempre se las arregla para darle un giro inesperado a las cosas. Pronto llegó nuestro hijo, Leo, quien se convirtió en el centro de nuestro universo. Nació en un hospital de Salt Lake City, y para cuando cumplió 3 años, ya era un niño alegre, sociable y lleno de energía. Mi tío Mathis no pudo conocerlo, algo que me parte el alma, pero estoy seguro de que se habría sentido orgulloso de ver cómo habíamos logrado formar una familia con cimientos basados en el amor y el respeto. Con el ascenso que obtuve en el banco y las comisiones que Nora generaba con las ventas de casas, estábamos lejos de ser millonarios, pero sí vivíamos de forma bastante cómoda. Fue en el tercer cumpleaños de Leo cuando sucedió lo impensable, mis padres reaparecieron. Todo comenzó unas semanas antes de la celebración. Una mañana, revisando mi correo electrónico, encontré un mensaje escrito por alguien que se identificaba como Emma, mi madre, aunque el remitente no me sonaba para nada familiar. Al principio, lo abrí con recelo, pensando que podría ser spam o alguna estafa. Para mi sorpresa, el mensaje decía algo como: «Hola, Oliver, soy tu madre. Sé que han pasado muchos años, y puede que no quieras saber de nosotros, pero tu padre y yo hemos estado pensando en ti. Escuchamos que te casaste y que tienes un hijo de 3 años. Queremos conocer a nuestro nieto». Se me revolvió el estómago al leer eso. ¿Cómo se habían enterado de que tenía un hijo? ¿Y por qué de pronto les nacía el interés en conocerlo? Mi reacción inicial fue ignorar el correo, pero en el fondo, sentí curiosidad, y, admito, también rabia, por saber qué buscaban. Tal vez yo había perdonado a mis padres en silencio, pensando que jamás volvería a verlos, pero enterarme de su intención de reconectar de la noche a la mañana me pareció demasiado sospechoso. Le conté a Nora sobre el correo. Su reacción fue de asombro mezclado con cautela. Ella sabía lo mal que la había pasado en mi infancia, pero también es una persona muy comprensiva y siempre dice que la familia es la familia, aunque sea complicada. No respondí hasta que recibí un segundo mensaje a los pocos días. Esta vez, mi madre se mostraba más insistente, casi suplicando que le diera la oportunidad de enmendar errores. Mencionaba que mi padre y ella ya no viajaban tanto y que comprendían que me habían hecho daño. Lo más descarado fue como aludía a mi hijo, Leo, diciendo que querían conocerlo antes de que fuera demasiado tarde para ello. La frase «antes de que sea demasiado tarde» me pareció un chantaje emocional, implicaba que tal vez estaban enfermos o algo así. Aun con mis recelos, decidí compartir esos correos con Nora y evaluar la posibilidad de invitarlos a la próxima fiesta de cumpleaños de Leo, que sería en unas semanas. Nora me dijo que la decisión final era mía, puesto que se trataba de mis padres. Sin embargo, también confesó que, por lo mucho que ella sufrió creciendo sin sus progenitores, perdió a ambos siendo muy niña y fue criada por sus abuelos, le parecía positivo que Leo tuviera la oportunidad de conocer, al menos una vez, a sus abuelos paternos. Sé que parte de ella anhelaba una gran familia, como esas que se ven en películas navideñas, con abuelos, tíos y primos alrededor de la mesa. Yo, en cambio, temía que mis padres vinieran a pedir algo o a comportarse de forma cruel. Aún así, no pude negarme por completo. Al final, tras meditarlo varios días, envié una respuesta breve invitándolos al festejo. No tenía altas expectativas, pero al menos quería que entendieran que, si venían, no sería para manipularme. El día de la fiesta, llegaron alrededor de 1 hora antes que el resto de los invitados, como habían anunciado. Toqué la puerta y me encontré con 2 rostros muy diferentes de los que recordaba. Henry lucía bastante desaliñado, con el cabello más canoso y el gesto cansado. Emma tenía ojeras marcadas y parecía nerviosa. El reencuentro fue incómodo. Nos saludamos con un hola apenas audible, y enseguida les presenté a Nora y a Leo. Mi madre pareció enternecerse al ver al niño, y él, en su inocencia, los saludó con la emoción típica de un pequeño que no entiende de rencores. Mientras Nora se ocupaba de los preparativos de último momento en la cocina, mis padres me pidieron hablar en privado.
Nos sentamos en la sala, y lo primero que hicieron fue disculparse por los años de abandono. Usaron frases como, no estábamos en nuestro mejor momento, creíamos que eras independiente. Fue difícil mantener la calma, pero me recordé a mí mismo que no quería arruinar la fiesta. Luego llegó la parte crucial de la conversación. Mi padre, Henry, comentó que estaban atravesando dificultades económicas y que, como familia, esperaban que los ayudara. Mencionó que sabían de mi trabajo en el banco y de la creciente carrera de Nora en bienes raíces, y que confiaban en que yo pudiera echarles una mano. En ese instante, todo quedó claro. Su supuesto deseo de reconciliación no era más que una forma de buscar un beneficio económico. Me quedé mudo de indignación. No respondí inmediatamente, porque Nora entró a la sala con refrescos y botanas para ellos, y no quería arruinar el ambiente. Además, acababan de llegar nuestros primeros invitados, algunos compañeros de trabajo míos con sus hijos, y un par de familias que conocíamos del vecindario. Preferí no hacer una escena en ese momento. La fiesta arrancó bien, con Leo contentísimo abriendo regalos y jugando en el patio. Sin embargo, yo sentía una tensión creciente mientras veía a mis padres moverse por la casa como si hubieran sido parte de nuestra vida siempre. El colmo fue cuando, en medio de la celebración, mi madre, Emma, me abordó de nuevo para preguntarme si ya había pensado lo que haría respecto al dinero que me solicitaban. Fue la gota que derramó el vaso. Tomé aire y decidí que si querían jugar sucio, yo no tenía por qué proteger su reputación. Pedí un minuto de atención a los presentes y con un humor algo sarcástico, comencé a contar, en versión muy resumida, la historia de mi infancia, cómo me habían echado de casa y por qué no los había visto en tantos años. En ningún momento elevé la voz ni usé insultos directos, pero la humillación de Henry y Emma fue evidente. Algunos invitados que no conocían mi pasado se quedaron atónitos. Otros, al entender el tono informal y festivo que intentaba adoptar, rieron un poco, sin darse cuenta del trasfondo real. Mis padres se quedaron pálidos, mirando al suelo. Cuando terminé, la tensión podía cortarse con cuchillo. Un par de amigos cambiaron de tema y trataron de devolver el ambiente festivo, mientras yo me alejaba a la cocina para no explotar de rabia. Henry y Emma se marcharon poco después sin despedirse apropiadamente. No me importó en lo más mínimo, prefería que se fueran. La fiesta continuó, pero Nora estaba visiblemente molesta conmigo. Una vez que todos los invitados se despidieron y metimos a Leo en la cama, me recriminó el discurso que había dado frente a todo. Me acusó de arruinar el cumpleaños al ventilar problemas familiares. Alegó que, si bien mis padres habían obrado mal, la ocasión no era la adecuada para exhibirlos. Eso generó una discusión tan intensa que terminó con ella durmiendo en la habitación de invitados. Y así, el día que debió ser un festejo bonito para Leo, terminó con un distanciamiento enorme entre Nora y yo, y mis padres, una vez más, huyendo de la confrontación. Si la historia acabara aquí, quizás solo quedaría el mal sabor de una fiesta arruinada. Pero, como descubriría unas semanas después, mis padres tenían todavía un último golpe preparado, una demanda totalmente falsa en la que me acusaban de haberles robado $50.000 años atrás. Hasta el día de hoy no sé si fue su venganza por exhibirlos públicamente o si en verdad creían que podrían sacarme dinero de esa forma. Cuando me enteré de la demanda por parte de mis padres, lo primero que sentí fue incredulidad absoluta. ¿Cómo era posible que se atrevieran a acusarme de algo tan absurdo como haberles robado $50.000? Jamás en mi vida tuve acceso a sus cuentas o bienes de gran valor, y menos cuando me echaron de casa casi sin un centavo en el bolsillo. Sin embargo, ahí estaba la notificación legal, detallando que Oliver se apropió indebidamente de dinero perteneciente a Henry y Emma hace aproximadamente 10 años. Para mí, todo esto era tan disparatado que me costaba hasta enojarme. Era como si estuviera leyendo una mala broma. Nora, por su parte, se quedó atónita. Después de la discusión que tuvimos la noche del cumpleaños de Leo, parecíamos caminar sobre cáscaras de huevo en casa, tratando de no hablar demasiado del tema de mis padres para no reabrir heridas. Pero la demanda lo cambió todo. Al leer el documento, Nora entendió por fin lo que yo siempre le había contado de Henry y Emma, que eran personas capaces de cualquier cosa para salirse con la suya, incluso inventar una deuda ficticia. Inmediatamente, me pidió perdón por haberme presionado para invitarlos a la fiesta. Se notaba que sentía culpa por haber deseado esa reconciliación y por no haber previsto el desastre que se avecinaba. Aún así, la tranquilicé, diciéndole que no podía culparse por querer lo que cualquier persona anhela, una familia amplia y unida. Lo siguiente que hice fue contactar a un abogado amigo de uno de mis compañeros de trabajo en el banco. Mi compañero, Daniel, me puso en contacto con este abogado, que llevaba años lidiando con conflictos familiares y demandas civiles de diversa índole. El hombre, de nombre Charles, analizó la documentación y me comentó que el caso carecía de sustento, no había ninguna prueba de que yo hubiera robado esa suma, ni de que hubiera existido un traspaso bancario ni un testigo que confirmara esa sustracción.
me recomendó no entrar en pánico y preparar toda la evidencia posible de lo contrario, registros de mi trabajo a los 18 años, mi partida inmediata de la casa, sin nada más que mis maletas, comprobantes de mis ingresos de entonces y, sobre todo, cualquier comunicación que demostrara que mis padres me expulsaron sin más. Por suerte, entre mis archivos guardados, encontré algunos correos que había intercambiado con mi tío Macis, donde él me ofrecía el cuarto de su casa y explicaba cómo había decidido echarme un cable porque mis propios padres no se harían cargo de mí. Allí constaba claramente que yo no tenía dinero en ese momento, que necesitaba ayuda de un tercero. Para mi sorpresa, también hallé un viejo recibo de transferencia de mi cuenta de ahorros a la de Macis, cuando empecé a retribuirle con algo de dinero por los gastos de mi universidad, tiempo después. Todos esos papeles dejaban en evidencia que había sido yo quien luchó por salir adelante con escasos recursos. Mientras organizaba estos documentos con Charles, recibí un par de llamadas de números desconocidos que resultaron ser de mis padres. Henry me dejaba mensajes de voz breves, en los que, con un tono sorprendentemente agresivo, decía que si no colaboraba para resarcir el daño económico que les causé, se verían obligados a llevar la demanda hasta las últimas instancias. Mi madre, Emma, en cambio, envió algunos mensajes de texto con amenazas veladas, diciendo que había testigos dispuestos a declarar en mi contra, aunque jamás mencionó nombres ni situaciones concretas. El cinismo me hervía la sangre, primero me echan de casa siendo prácticamente un adolescente y 10 años después, pretenden culparme de un robo que jamás sucedió. Debo admitir que, pese a lo absurdo, sentía miedo. Llevar un caso a juicio, aunque infundado, significaba pérdida de tiempo y un desgaste emocional tanto para mí como para Nora. Además, en el banco donde trabajo, la reputación es algo delicado. Incluso una acusación falsa puede sembrar dudas en ciertos ámbitos laborales. Aún así, mi abogado me aseguró que las probabilidades de que mis padres ganaran la demanda eran prácticamente nulas. Pasaron algunos días en los que no tuve noticias nuevas de ellos. Sin embargo, un fin de semana, me armé de valor y publiqué en mis redes sociales, concretamente en Facebook, un resumen de la situación. No lo hice para dar lástima ni para buscar que medio mundo se enterara de mis problemas, sino como una estrategia para que mis familiares lejanos y conocidos tuvieran la versión real de lo que estaba ocurriendo. En pocas palabras, conté cómo mis padres me corrieron de casa a los 18, cómo jamás me apoyaron en la universidad y cómo, de repente, habían reaparecido con una demanda sin fundamento. Mantuve un tono firme, explicando los hechos con claridad y evitando los insultos. La reacción fue un torbellino. Algunos primos lejanos y tíos con los que no hablaba desde hacía tiempo se mostraron horrorizados ante la actitud de Henry y Emma. Otros se molestaron conmigo por sacar trapos sucios de la familia en público, pero, francamente, me importó poco. Mi intención era protegerme de la narrativa falsa que mis padres pudieran inventar, y dejar claro que no tenía nada que ocultar. Como era de esperarse, a los pocos días, mis padres me llamaron furiosos, exigiendo que quitara la publicación y amenazando con intensificar la demanda. Pero luego, inesperadamente, me llegó la noticia de que iban a retirar la querella. Supe que esa decisión de retirar la demanda tenía mucho que ver con la asesoría legal que recibieron. Seguramente les explicaron que no tendrían manera de comprobar algo tan descabellado, y que lo más probable era que terminaran pagando mis gastos procesales. Además, la presión familiar y social surgida tras mi publicación debió de hacerles darse cuenta de que estaban quedando como unos verdaderos sinvergüenza. La confirmación oficial me llegó en forma de un documento firmado, donde desistían de la demanda sin derecho a reabrirla. Fue un alivio enorme para mí y para Nora. A partir de ese momento, corté de raíz cualquier intento de acercamiento con Henry y Emma, bloqueé sus teléfonos y sus correos, e indiqué a mis conocidos que no les dieran mi información de contacto. En lo que respecta a mi familia de sangre, sentí que cerré un ciclo. Aquella demanda fue su último intento por manipularme y sacar provecho de mí. Prefiero concentrarme en mi propia familia, en Nora, en nuestro hijo Leo y en la vida que poco a poco hemos construido con esfuerzo y honestidad. Aquellos que me apoyaron en redes sociales o que me mandaron mensajes de aliento se convirtieron en mi verdadera red de apoyo. En cuanto a Nora y yo, después de todo este caos, decidimos que necesitábamos un espacio para sanar los resentimientos que salieron a flote. Empezamos a asistir a terapia de pareja. Ella, por su parte, comprendió lo dañinos que podían llegar a ser mis padres y lo mucho que yo había sufrido. Y yo admití que mi reacción durante la fiesta de cumpleaños pudo haberse manejado mejor, quizás debí confrontar a Henry y Emma en privado, sin exponerlos delante de todos. Fue un proceso de aprendizaje para ambos. Al final, nos hizo más unidos y fuertes, recordándonos la importancia de la comunicación y la empatía.